Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten muertos. Echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o pueblo, pregunten por alguien respetable. Hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella población, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro, el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, los frutos de la evangelización muchas veces no son inmediatos. Tienen que pasar por la libre acogida de quienes los escuchan. Además, generalmente la primera reacción que suele suceder ante el anuncio de la salvación es de rechazo. Y esta posibilidad del rechazo nunca deberá provocar en nosotros el desánimo. ¿Qué se debe de hacer en todo caso cuando constatemos que tapan sus oídos al mensaje o que nos ignoran? Pues yo creo que lo tenemos que ir a poner ante el único que puede destapar los oídos y mover la voluntad. Y este es el Señor. Por mucho plan pastoral que se realice en una parroquia, en una diócesis, lo cual es necesario para poder trazar orientaciones y pasos a seguir, si no contamos con la oración como el sostén para que este plan, si es la voluntad de Dios, funcione, definitivamente se fracasará. Aun cuando podamos caer en desánimo por la poca disposición de apertura o de aceptación ante el mensaje, vivimos tiempos de rechazo en que se nos ridiculiza, en que se nos señala, en que se nos pone como algo pasado de moda. Y es entonces cuando debemos encender el fuego del Espíritu Santo en nuestros propios corazones. Debemos ser misioneros que pongamos toda la confianza únicamente en Jesucristo y no en medios terrenales o en personas algunas, solamente en Cristo. Esto es lo que quiere decir Jesús cuando insiste:
No lleven con ustedes oro, plata, no lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. Todo, absolutamente, se lo tenemos que confiar a Él. En este mundo tan metalizado, muchas son las personas que ponen su confianza y su seguridad en su dinero. Los que somos de Cristo y sobre todo los comprometidos a la extensión de su reino a tiempo completo, y cuando digo a tiempo completo, pues nos involucramos todos los bautizados, porque cada uno en un estado diferente hemos sido llamados a una sola causa, que es la misión de anunciar a Jesucristo, el reino de Dios. Usted como padre de familia, usted como soltero, usted como casado, como profesional, como obrero, en cualquier estado en que usted haya sido llamado, está en la primordial obligación de ser misionero de Cristo. Y ya no digamos los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, que tenemos como prioridad y como suprema confianza realizar esta misión confiando, valga la redundancia, únicamente en la divina providencia. Aquí dice que el trabajador tiene derecho a su sustento. Esto quiere decir que cuando uno se dedica a predicar este reino de Dios, el mismo Señor en su providencia se encarga de darnos el sustento y nos da de sobra. Hay aquí además otro aspecto muy relevante que hay que poner atención en él. Todo el poder que se ha recibido de Jesús para el bien de las almas ha sido recibido gratis. Y aquí el Señor dice: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. ¿Cómo nos hacemos despreciables ante una sociedad de consumo donde nos involucra en los negocios terrenales? ¿Cómo difamamos y desprestigiamos la labor misionera cuando insistimos machaconamente en colectar dinero? Hermanos, es una vergüenza que también hoy, en estos tiempos, se ponga mucho más seguridad, énfasis en colectar dinero, diciendo que es necesario, importantísimo para tal o cual plan pastoral, si no hacemos énfasis ante todo en la oración, en la penitencia, en el sacrificio que debemos hacer para llevar a cumplimiento lo que el Señor nos ha encargado. Por otro lado, después de dar esto que hemos recibido gratis, también gratis a quien lo pide, debemos de tener muy en claro que todo será bien visto por el Señor si la motivación es la de salvar las almas y la de compartir gratuitamente este don maravilloso que hemos recibido gratis del mismo Dios. ¿Cómo se llama el pecado que vende las cosas sagradas? Se llama simonía, porque resulta que a los apóstoles se les presentó un personaje que era un mago, un hechicero que se llamaba Simón, y les ofreció dinero a cambio que le revelara el secreto o le diera el poder también a él de alcanzar los milagros que los apóstoles realizaban. Por eso el pecado de compra y venta de lo sagrado, que es pecado grave, se llama simonía.
Y el sacerdote, el obispo que incurre en este pecado, está traicionando lo que ha recibido gratis para darlo también gratuitamente a las almas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y de los sacramentos. Por otro lado, el Señor aquí anuncia que habrá rechazo y hasta persecución de parte de algunos pueblos o ciudades, donde quizás no nos reciban ni nos escuchen. No debemos olvidar que si rechazaron al leño verde que es Jesucristo, ¿qué podemos pretender nosotros que somos los leños secos? Sería demasiada presunción pensar que vamos a ser acogidos y atendidos porque nuestro ser y nuestra persona lo merece. Hermanos, no olvidemos que la señal inequívoca que estamos transmitiendo el mensaje correcto de la salvación es que encontraremos adversarios, enemigos y perseguidores. Debemos preocuparnos seriamente cuando el mensaje que decimos compartir y transmitir al pueblo de Dios no presenta dificultades, no incomoda, no interpela a nuestros escuchas. Así de claro, porque sencillamente llamar a la disciplina, a la responsabilidad, a dejar el pecado, a abandonar la ambigüedad, a superar el egoísmo, a dejar la envidia, a despegar el corazón de las cosas efímeras y pasajeras. Eso, hermanos, molesta, eso incomoda y es lo que esencialmente nos llama a hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Señor aquí hace una advertencia para los que rechazan su palabra. Y si a ustedes no los reciben y no los escuchan, cuando salgan de aquella población o de aquella casa, sacúdanse el polvo de los pies. Es un gesto de advertencia para que quien repetidas veces ha escuchado llamada a la conversión y obstinadamente rechaza la invitación a dejar la mala vida, el pecado. ¿Y qué sucederá? Pues aquellas personas, aquellas poblaciones que se obstinan en su pecado, que rechazan la invitación a la conversión, serán tratadas rigurosamente, más de lo que fueron las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde llovió fuego y azufre. Esto, hermano, no es cuento de niños o no es para meternos el miedo, es para que nos detengamos a pensar si verdaderamente somos receptores humildes al mensaje amoroso que de mil maneras e incansablemente a través de misioneros y de acontecimientos que estamos viendo, el Señor nos envía para que cambiemos y nos volvamos a Él. Hoy celebra la Iglesia un santo muy querido, San Benito de Nurcia, patrono de Europa. En la historia de la Iglesia son muchísimos los cristianos que han portado su medalla y la cruz de San Benito. Este santo abad, patrono de Europa, y lo hacen los fieles para contrarrestar la fuerza del mal. En el siglo XVII se cuenta que durante un juicio de brujería en Alemania, unas mujeres acusadas de ser brujas testificaron que no tenían poder sobre la abadía de Metén porque estaba bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes de aquel recinto cruces pintadas, rodeadas por las letras que se encuentran ahora en las medallas de San Benito. Y más adelante
se encontró un pergamino con la imagen de este santo y las frases completas que sirvieron para escribir esas abreviaturas. La medalla de San Benito es la del jubileo de 1880 para conmemorar los 1400 años del nacimiento del santo, y se lanzó exclusivamente por el superior abad de la famosa abadía benedictina de Monte Cassino en Italia. Esto no es algo mágico. La medalla no es algo supersticioso. Es un sacramental con el que nosotros nos comprometemos a arreglar nuestra vida según lo mandata Jesucristo. Hacer la señal de la cruz, ponernos la medalla, significa o equivale a invocar el santo nombre de Dios, por el cual nos vemos libres de los ataques del enemigo. Se cuenta que en cierta vez quisieron envenenar a San Benito. El santo, como era su costumbre, hizo el signo de la cruz sobre el vaso y el objeto se partió en pedazos. En otra ocasión, un pájaro negro empezó a volar a su alrededor para molestarlo. San Benito hizo la señal de la cruz y aquella ave negra se alejó. Entonces el demonio lo tentó a través de la imaginación con deseos impuros y carnales. Cuando ya estaba casi cediendo el santo a tales tentaciones carnales, ayudado por la gracia, se quitó sus vestidos y se arrojó a un matorral de espinas y zarzas, hiriendo su cuerpo. Después de esto, nunca más volvió a sufrir tentación similar. Ciertamente la medalla tiene gran poder de exorcismo, pero como todos los sacramentales, estos efectos nos deben de impulsar a acercarnos a los sacramentos para santificarnos. Los hombres nos disponemos a recibir el efecto principal de los sacramentos que nos impulsan los sacramentales. Es a través de este compromiso, llevando la medalla de San Benito, que vamos nosotros a invocar el santo nombre de Dios para que nos vea libres, liberados, y todas las tentaciones que padecemos sean vencidas por la gracia de Dios. La medalla debe ser bendecida por un sacerdote y colocada siempre con mucha fe, sabiendo que el demonio huye despavorido y fracasan sus argucias y engaños ante el poder del crucificado. Todo esto significa que no se nos olvide un compromiso de convertirnos para ser mejores cristianos. Amén.